¿Cuántas veces has dicho sí solo para evitar sentirte culpable, aunque sabías que te estabas traicionando a ti misma? Hoy quiero enseñarte cómo decir no desde un lugar de amor propio y sin culpa, para que pongas tus necesidades primero sin miedo a lo que piensen los demás. Quédate conmigo y transforma la forma en que te valoras. Durante mucho tiempo, mi vida se convirtió en una cadena interminable de sí. No importa cuán ocupada o agotada estuviera, si alguien me pedía ayuda, una tarea extra o incluso algo que claramente no me correspondía, mi respuesta automática era siempre la misma. Sí, claro, cuenta conmigo. Era como si estuviera programada para priorizar a los demás, incluso a costa de mí misma. En el trabajo, aceptaba tareas adicionales que no eran mías, creyendo que, al hacer más, finalmente recibiría reconocimiento o una sensación de logro que nunca llegaba. En mi vida personal, me encontraba constantemente asistiendo a compromisos sociales en los que no quería estar, solo para evitar la incomodidad de decir que no. Y, lo peor, era que decía sí a personas que claramente no valoraban mi esfuerzo, pero a quienes seguía intentando agradar. Con el tiempo, esta rutina comenzó a pasar factura. Al final de cada día, me encontraba exhausta, tanto física como emocionalmente. Mi mente no paraba, recordándome todas las cosas que aún tenía pendientes y anticipando las que vendrían al día siguiente. Pero, a pesar de todo ese esfuerzo, no sentía satisfacción, ni paz, ni conexión verdadera conmigo misma. Lo más frustrante era que, a pesar de todos mis intentos por complacer a los demás, nunca parecía ser suficiente. Siempre había algo más que hacer, alguien más que requería mi atención. Poco a poco, me fui dando cuenta de que estaba atrapada en un ciclo que no podía controlar. Mis días estaban llenos de actividades, pero vacíos de significado. Mi tiempo ya no era mío, y tampoco mi energía. Empecé a sentir que me estaba desdibujando, como si la persona que realmente era quedara enterrada bajo las expectativas y necesidades de los demás. Pero lo peor era la desconexión que sentía conmigo misma. Había olvidado lo que realmente quería, lo que realmente me importaba. Ni siquiera sabía cómo responder si alguien me preguntaba, ¿qué necesitas tú? Aunque sabía que algo estaba mal, no tenía idea de cómo romper con este patrón. La culpa me paralizaba cada vez que pensaba en priorizarme. ¿Qué pensarían los demás si empezaba a decir no? ¿Me rechazarían? ¿Me etiquetarían como egoísta? Estas preguntas me mantenían atrapada en la misma dinámica. Pero, en el fondo, una parte de mí sabía que no podía seguir así. Este vacío interno, esta constante sensación de agotamiento, era una señal de que algo debía cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba claro que tenía que encontrar una salida. Fue entonces cuando llegó ese momento que marcó el inicio de todo, el llamado al cambio. Un día, todo cambió. Había llegado a casa después de un día particularmente agotador, lleno de compromisos que no quería cumplir, pero que, de alguna manera, había aceptado. Mi cuerpo estaba cansado, mi mente saturada y mi energía completamente drenada. Me dejé caer en el sofá y por primera vez en mucho tiempo me permití quedarme en silencio. Fue entonces cuando apareció ese pensamiento que lo cambió todo. ¿Por qué sigo diciendo que sí, incluso cuando quiero decir que no? Esa simple pregunta se sintió como una alarma interna, una que no podía ignorar. Por años había vivido en piloto automático, aceptando cada petición, cada tarea, cada compromiso sin detenerme a cuestionar por qué lo hacía. Pero en ese momento, algo dentro de mí se sacudió. No era solo cansancio físico, era un cansancio más profundo, una fatiga emocional que venía de años de ponerme en último lugar. De repente, todo se hizo claro. Cada vez que decía sí a algo que no quería, en realidad me estaba diciendo no a mí misma. Me estaba negando a descansar, a cuidar mi energía, a proteger mi paz. Al intentar complacer a los demás, estaba sacrificando mi bienestar, y eso ya no era sostenible. Por un instante, sentí una mezcla de emociones:
frustración conmigo misma por haber llegado a ese punto, tristeza por todo el tiempo que había perdido, pero también una pequeña chispa de esperanza, porque si podía reconocer este patrón, entonces tal vez podía cambiarlo. Ese pensamiento, aunque aterrador, fue también liberador. A medida que reflexionaba más, me di cuenta de que este hábito de decir sí a todo no había aparecido de la nada. Había sido algo que había aprendido con el tiempo, alimentado por el miedo al rechazo, por la necesidad de ser aceptada y por la creencia errónea de que mi valor dependía de lo que hacía por los demás. Pero ahora, frente a esta nueva perspectiva, me pregunté, ¿y si empiezo a decir no? ¿Qué pasaría si me atrevo a ponerme como prioridad? Aunque no tenía idea de cómo hacerlo, algo dentro de mí sabía que este era el inicio de un cambio profundo. No podía seguir ignorando esa alarma interna. Era momento de explorar cómo recuperar mi tiempo, mi energía y, sobre todo, mi conexión conmigo misma. Este pensamiento marcó el comienzo de mi viaje. Sabía que sería difícil, que enfrentar la culpa y las expectativas de los demás no sería sencillo, pero por primera vez estaba dispuesta a intentarlo. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda, aprender cómo decir no sin culpa y descubrir cómo priorizarme sin sentirme egoísta. Así comenzó el siguiente capítulo de mi transformación, aprender y prepararme para el cambio que estaba por venir. No sabía por dónde empezar. Había identificado el problema, pero cambiar años de hábitos no se sentía fácil ni natural. Sin embargo, algo dentro de mí estaba decidido a avanzar. Sabía que necesitaba ayuda, así que comencé mi búsqueda. Quería entender por qué me resultaba tan difícil priorizarme y, lo más importante, cómo podía empezar a hacerlo. Lo primero que hice fue buscar libros que hablaran sobre el amor propio y la asertividad. Fue como abrir una ventana a un mundo completamente nuevo. Aprendí que muchas personas enfrentan este mismo desafío: decir no por miedo a decepcionar a los demás o por temor al rechazo. Pero también descubrí que decir no era un acto de egoísmo, sino una forma de establecer límites sanos y necesarios para cuidar mi bienestar. Esa idea fue reveladora. Uno de los conceptos que más resonó conmigo fue que cada vez que dices sí a algo que no quieres, estás diciendo no a algo que podría ser importante para ti. Esta simple verdad cambió mi perspectiva. Comencé a reflexionar sobre todas las veces que había sacrificado mi paz o mi tiempo por compromisos que no deseaba, y entendí que tenía el derecho de proteger lo que era importante para mí. También empecé a practicar la meditación. Al principio no fue fácil. Mi mente, acostumbrada al caos y las listas interminables de pendientes, no quería quedarse en silencio. Pero poco a poco, la meditación se convirtió en un espacio seguro donde podía conectar con mis verdaderos deseos y emociones. Fue en esos momentos de calma cuando comencé a escucharme a mí misma de una manera que nunca antes había hecho. Descubrí que muchas de mis decisiones habían estado impulsadas por el miedo y entendí que era hora de empezar a actuar desde un lugar de amor propio. Además, hablé con personas que ya habían pasado por este proceso. Sus historias me inspiraron y me ayudaron a ver que no estaba sola en esta lucha. Una de las lecciones más valiosas que aprendí de ellas fue que poner límites no solo beneficia a quien los establece, sino también a quienes lo rodean. Cuando cuidas de ti misma, puedes presentarte ante los demás de una forma más auténtica y equilibrada. Estas herramientas se convirtieron en mi guía. Con cada libro leído, cada sesión de meditación y cada conversación significativa, sentía que me estaba preparando para algo grande. Sabía que decir no iba a ser fácil, pero por primera vez me sentía lista para intentarlo. Estaba aprendiendo que priorizarme no era un acto de egoísmo, sino una declaración de amor hacia mí misma. Con estas nuevas herramientas y esta mentalidad renovada, sabía que estaba lista para enfrentar los desafíos que vendrían. Lo que no sabía era cuán transformador sería este proceso y cómo cada obstáculo que enfrentaría
me acercaría más a la persona que siempre había querido ser. Los desafíos no tardaron en aparecer. Tan pronto como empecé a poner en práctica lo que había aprendido, me di cuenta de que el camino hacia el amor propio no sería fácil. Decir no por primera vez fue como saltar al vacío. Mi voz temblaba, mi mente estaba llena de dudas y la culpa se hizo presente casi de inmediato. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Cómo reaccionarían los demás? Estas preguntas me atormentaban, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Al principio, algunas personas no entendieron mi cambio. Recibí comentarios como: ¿qué te pasa últimamente? Antes eras más accesible. O no entiendo por qué ahora estás tan distante. Esas palabras, aunque no siempre dichas con mala intención, me hacían cuestionarme. Había pasado tanto tiempo adaptándome a las expectativas de los demás que escuchar estas reacciones me hacía dudar de mi decisión. Otros, en cambio, intentaron manipularme para que volviera a mi antigua forma de complacer. Frases como: sabes que siempre podemos contar contigo, ¿verdad? O no sé qué haría sin tu ayuda, se convirtieron en herramientas para probar mis límites. Estas situaciones me obligaron a enfrentarme a una verdad incómoda. Algunas personas se habían acostumbrado tanto a mi disponibilidad constante que no sabían cómo reaccionar ante mi cambio. Sin embargo, lo más difícil no fue lidiar con las reacciones de los demás, sino con mi propia culpa. Cada vez que decía no, sentía un peso en el pecho. Era como si estuviera fallándole a alguien, incluso cuando sabía que decir sí habría significado fallarme a mí misma. Esta culpa se convirtió en mi mayor obstáculo, y luchar contra ella fue una batalla constante. Pero con cada límite que establecía, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Aprendí a valorar mi tiempo y mi energía como recursos finitos y valiosos que merecían ser protegidos, incluso por mí misma. Entendí que decir no era un acto de rechazo hacia los demás, sino un acto de afirmación hacia mí misma. Poco a poco, me di cuenta de que las personas que realmente valoraban mi presencia y mi esfuerzo respetaban mis límites, aunque al principio les costara entenderlos, y aquellas que no podían aceptar mi cambio comenzaron a alejarse. Aunque eso me dolió, también me ayudó a ver que no todas las relaciones son saludables ni merecen mantenerse a cualquier costo. Cada desafío que enfrentaba me hacía más fuerte. Empecé a notar cómo mi capacidad para decir no, desde un lugar de respeto y amor propio, me daba una sensación de control y libertad que nunca antes había experimentado. Sabía que aún había más obstáculos por delante, pero con cada paso sentía que estaba construyendo una vida más alineada con lo que realmente quería y necesitaba. A medida que avanzaba, empecé a ver las recompensas de este esfuerzo. Había comenzado a recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo: mi paz interior y la libertad de ser yo misma. Estaba lista para descubrir las verdaderas recompensas de ponerme como prioridad. Superar el miedo y enfrentar los desafíos me llevó a encontrar algo que nunca imaginé: la libertad de ser yo misma. Una libertad auténtica, que no dependía de la aprobación de los demás ni de la necesidad de encajar en las expectativas que me habían acompañado durante tanto tiempo. Era un regalo invaluable, uno que transformó mi vida de maneras profundas y significativas. Aprendí que cada vez que digo no, desde un lugar de respeto y amor propio, no estoy rechazando a los demás ni perdiendo algo importante. Al contrario, estoy ganando claridad sobre lo que realmente quiero y necesito. Estoy conservando mi energía para las cosas que importan y, lo más importante, estoy viviendo en autenticidad. Este cambio de perspectiva fue una revelación. Con el tiempo, mi vida comenzó a reflejar mis verdaderos valores. Empecé a notar cómo mis decisiones eran más conscientes, cómo mi energía ya no se dispersaba en actividades o personas que no me sumaban. Cada no que decía era un sí a algo que realmente resonaba conmigo. Tiempo para mí misma, momentos de descanso o la posibilidad de invertir en relaciones y proyectos que verdaderamente me importaban.
Esta transformación trajo consigo una profunda sensación de equilibrio. Por primera vez en años, sentí que mi vida tenía un propósito claro, y ese propósito estaba alineado con quien realmente soy. Ya no se trataba de vivir para los demás o de cumplir expectativas externas. Se trataba de construir una vida que reflejara mis valores, mis prioridades y mi esencia. La autenticidad también impactó mis relaciones. Las personas que realmente valoraban quién soy empezaron a respetar mis límites y a aceptar mis decisiones, incluso cuando no estaban de acuerdo. Esto fortaleció mis conexiones y las hizo más genuinas. Por otro lado, las relaciones que dependían de mi constante complacencia comenzaron a desvanecerse, y aunque eso inicialmente me causó tristeza, entendí que era necesario para mi crecimiento. Esta nueva forma de vivir me dio una sensación de poder personal que nunca había experimentado. Ya no sentía que mi vida estaba controlada por las demandas de los demás. Ahora, cada día era una oportunidad para elegir lo que realmente importaba, para construir un camino que reflejara mi verdad. La recompensa de este viaje no fue solo la libertad de decir no, sino también la paz de saber que mi vida estaba alineada con mis valores y deseos más profundos. Entendí que, al priorizarme, no solo estaba mejorando mi relación conmigo misma, sino también con el mundo que me rodeaba. Con esta nueva perspectiva, sabía que mi vida había cambiado para siempre. Ahora, mi próximo paso era compartir esta experiencia con otros y mostrarles que ellos también podían encontrar su libertad y vivir desde un lugar de amor propio. Era el momento de regresar al mundo con esta nueva claridad y propósito, lista para inspirar a otros a hacer lo mismo. Decir no puede ser difícil, especialmente al principio. Lo sé porque lo viví. Sentir la culpa, enfrentar las reacciones de los demás y desafiar años de hábitos no es tarea fácil. Pero déjame decirte algo que aprendí en este viaje. Cada vez que dices no a lo que no quieres, estás diciendo sí a ti misma, a tu bienestar, a tu paz interior. Decir no no significa rechazar a los demás. Significa aceptar tus límites, respetarte y vivir desde un lugar de autenticidad. Es una de las herramientas más poderosas que puedes usar para construir una vida que realmente refleje quién eres. No se trata de ser egoísta, se trata de ser honesta contigo misma y con los demás. Hoy quiero invitarte a dar el primer paso. Reflexiona sobre tu vida y pregúntate: ¿cuántas veces has dicho sí cuando realmente querías decir no? ¿Cuántas veces has sacrificado tu paz y tu tiempo por miedo a lo que podrían pensar los demás? Es hora de romper ese ciclo. Déjame un comentario si estás lista para aprender a decir no sin culpa. Cuéntame cuál es el primer límite que te gustaría establecer o qué área de tu vida sientes que necesita más prioridad. Quiero leerte, apoyarte y caminar contigo en este proceso. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque estoy segura de que conoces a alguien que también está atrapada en ese ciclo de complacer a los demás a costa de sí misma. Juntas podemos ayudarnos a construir una vida más plena y auténtica. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Este es solo el comienzo de un viaje hacia el amor propio, la autenticidad y una vida en equilibrio. Recuerda, ser tu prioridad no es egoísta, es necesario. Cada no que dices desde un lugar de respeto hacia ti misma es un acto de amor que transforma tu vida. Este es tu momento para empezar, para recuperar tu tiempo, tu energía y tu poder. Hoy es el día de elegirte. No esperes más. Comienza ahora. Ponerte como prioridad no es egoísta, es amor propio en acción. Cuando eliges priorizarte, estás declarando al mundo que mereces vivir en equilibrio, paz y autenticidad. Empieza hoy y transforma tu vida. Gracias por estar aquí. Déjame un comentario si estás lista para dar este paso y comparte este video con alguien que lo necesite.
Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo juntas. Nos vemos en el próximo video.